para una vida mejor. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 14 de marzo, exactamente las 9 de la mañana en este último día laboral de la semana, y además a nivel mundial se celebra el Día Internacional del Sueño. Ustedes llegan con sueño este viernes, llegan sin sueño. ¿Cómo llegan por acá a la radio? Todos llegan con sueño, perfecto. ¿Por qué les comento esto? Que seguramente vamos a estar hablando más después en el programa que viene después de Clave Morse. Emprender es clave, pero también el sueño, la industria del sueño es un negocio, ¿ya? Se estima que para el 2030 todo lo que es el negocio del sueño va a rondar entre los 125, diríamos unos 130 mil millones de dólares al 2030. Y lo más interesante es que esta industria aumentó de forma significativa para la pandemia y el post-pandemia, ¿ya? De hecho, durante el confinamiento, todo lo que es el negocio relacionado al sueño, a aplicaciones al respecto, a farmacología al respecto, asesoría, etcétera, etcétera, aumentó un 15% en total, y cerca de un 18% solamente los medicamentos para el sueño durante la pandemia, y algo que se ha quedado, obviamente, tener un sueño reparador siempre ayuda también a ser más productivo. Por eso que hablamos de este tema en Clave Morse, y comenzamos este día viernes. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X y en Instagram con @Radio La Clave, en LinkedIn, YouTube, Spotify y por la 92.9 frecuencia modulada. ¿Están buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. En los indicadores y las cifras económicas del día, voy a dejar para el final la mejor cifra y quizás una de las mejores que hemos visto en los últimos meses. Voy a dejarlo para el final. Primero, partamos por la UEF. 38.809,6 pesos. El dólar, 933,58 pesos. Una cifra bastante parecida al día de ayer, igual que el euro, en 1.017,71. La verdad es que se han comportado de forma similar en los días esta semana, ¿no es cierto? Subiendo un poco, pero hoy día el dólar está en 934, podríamos decir, en este momento. Los petróleos, el Brent lo encontramos en $70,52 el barril, y el WTI 67,23 dólares el barril. Y aquí viene lo interesante, dije que iba a dejarlo mejor para el final. El cobre, 4,92 dólares la libra, una cifra que no recuerdo haberla visto de esa forma en los últimos meses. Puedo equivocarme, pero por lo menos los 3 últimos meses no la habíamos visto tan alto, casi los 5 dólares la libra, y es una excelente noticia para el país, para la economía de Chile, terminando esta semana laboral. Así que bien por el cobre, esperemos que siga igual. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. La Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC,
expresó su preocupación por la creciente violencia en el país, advirtiendo que afecta a la economía y a la inversión. No son los únicos que han hecho, obviamente, esta advertencia. Pero en un comunicado de prensa llamó a las autoridades a fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen y otorgar más respaldo a las fuerzas de seguridad. Además, instaron desde la CPC al gobierno a priorizar reformas que garanticen la seguridad ciudadana y considerar propuestas del sector privado para enfrentar la crisis. Obviamente este tema ha sido bastante recurrente, especialmente los gremios empresariales lo han mostrado, lo han dado a conocer, han de alguna forma puesto su punto de vista, pero esto viene o son de alguna forma algunos efectos de lo que sucedió con este terrible asesinato de 2 personas en Graneros hace unos días atrás, y es parte, digamos, de un tema que vamos a tener que abordar también durante este año a nivel nacional. En otro ámbito de cosas, a 2 años de la entrada en vigor del TPP-11, las exportaciones chilenas al bloque que corresponde a los países que corresponde al TPP-11 alcanzaron los 14.080 millones de dólares en 2024, con un crecimiento del 10,6% respecto del año anterior. Japón se consolidó como el principal destino, mientras que la minería representó el 50% de los envíos. A pesar del aumento en exportaciones, las importaciones desde el bloque cayeron un 20% en comparación con el 2022. Este tratado, que enfrentó varias polémicas en su aprobación, ha permitido a Chile mejorar su acceso a mercados clave en sectores agrícolas, pesqueros e industriales, principalmente esos 3. En otro ámbito de cosas, el oro alcanzó un nuevo máximo histórico al situarse en $2.967 la onza. Esto es parte, obviamente, de este aumento de los commodities, ¿no es cierto? Que hablábamos recién que el cobre había subido, el oro está pasando lo mismo, ¿no es cierto? Y esta alza fue de un 1,1% en la jornada, impulsado por la incertidumbre económica. El alza ocurre en medio de las caídas en las bolsas europeas, afectadas por la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles de 200% a los vinos y champán europeos, en represalia por un gravamen europeo al whisky estadounidense, lo que ha generado tensiones en el comercio internacional. Y independientemente del aumento de los commodities, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué es lo que pasa acá? Que el oro es un refugio, ¿no es cierto?, de inversionistas, de la economía en general, por lo tanto sube su precio. Este tema seguramente también lo vamos a estar conversando con nuestros 2 especialistas el día lunes, con Victoria Paz y con otro especialista que tenemos en economía y mercados, Daniel Tenú, de los días miércoles durante la próxima semana. Ya, vámonos con nuestro invitado de este día viernes. Por fin es viernes. Estamos con Vicente Mondaca, Country Manager de Comunidad Feliz. Vicente, ¿cómo estás? Todo muy bien, Daniel, gracias. Qué bueno. ¿Cómo llegas a este viernes? ¿Bien? Bastante bien. De hecho, hace poco en Ciudad de México, participando en una de las ferias inmobiliarias más grandes de este país, hacen la Expo Real Estate a comienzos de marzo, así que muy contento de estar de vuelta, pero también muy emocionados por las cosas que se vienen para Comunidad Feliz este año. Estupendo. Oye, ya nos vaya a contar de esa expo, entre otras cosas que tienen que ver con este país norteamericano y cómo Comunidad Feliz está inserto ya en lo que es el mundo de México, ¿no es cierto? Y los clientes en México, los condominios, los edificios, etcétera, etcétera. Pero creo que es bueno cada cierto tiempo, hace rato que no nos entrevistamos a Comunidad Feliz, explicar bien qué es Comunidad Feliz, cómo nace y cuál es un poco su nivel de crecimiento que ha tenido en Chile y en el mundo. Claro, por supuesto. Para partir hablando con un poco de contexto y por qué estoy hablando tal vez del rubro inmobiliario. Comunidad Feliz es un software para administración de condominios que puede ser contratado por los administradores o por los comités de los condominios y cuyo objetivo es digitalizar todos los procesos de la gestión y también de esta forma dar mayor transparencia a los residentes a través de una aplicación móvil, a través de un portal web y bueno, ofreciendo todas las soluciones que permiten que
al final podamos llevar una vida en comunidad más en armonía, desde herramientas para pagar digitalmente y reducir la morosidad, a través de la aplicación tener una mejor comunicación con el administrador, la reportería financiera del condominio, entre muchas otras cosas más. Oye, ¿a cuánta cantidad de personas de alguna forma o comunidades impactan ustedes y llegan? Bueno, la verdad es una cifra, tú antes estabas mencionando de cifras como lo mejor o cosas buenas que estaban ocurriendo hoy día. También nosotros tenemos una buena noticia en Comunidad Feliz. Tenemos ya más de 6.000 condominios en 10 países de Latinoamérica. Es un mercado que ha ido creciendo cada vez más. En Chile únicamente creo que son 40.000 condominios. Acá contaremos más o menos con unos 5.000 y esperamos seguir creciendo mucho más, al igual que en México. Súper. Ya, a ver, la expansión de ustedes comenzó hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? No recuerdo bien qué países comenzaron con la expansión internacional, pero nos puedes contar un poquito de esa expansión. Y específicamente vámonos a México. ¿Por qué Comunidad Feliz decide por México como una de las apuestas de América Latina? Por supuesto. Y respondiendo tu pregunta ahí por partes, claro, nosotros estamos con algunos condominios en Argentina, en Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica. Tenemos varios condominios vacacionales en República Dominicana, pero sin necesariamente tener una operación montada en dichos países. O sea, tienen clientes pero no oficinas, digamos. Claro. Exacto, como que ellos manejan el software en dólares y funciona sin mayores complicaciones. Pero el 2019... fines del 2018, se toma la decisión de expandirnos a México. ¿Y por qué México? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, es el país más grande de habla hispana. Son 130 millones de habitantes. O sea, Chile tiene, no sé cómo andaremos en el último censo, pero tengo entendido que son cerca de los 20 millones. Cerca de los 20, ya sé. Claro. En Ciudad de México, por ejemplo, en la capital, solo hay 20 millones. Claro. Entonces ya ahí tienes un mercado enorme. En total son 130 millones de habitantes. En segundo lugar, tienes el factor cercanía con Estados Unidos. Toda startup, porque bueno, a pesar de que ya tenemos 9 años de existencia, todavía podríamos considerarnos una startup por las cifras de crecimientos que tenemos. Toda startup obviamente aspira a levantar financiamiento o tener inversionistas en Estados Unidos, que al final sabemos que es tal vez la capital mundial del emprendimiento. Claro. Y México en ese sentido es una muy buena vitrina. De hecho, en Ciudad de México están todos los fondos de inversión estadounidenses, están las grandes empresas, entonces es una muy buena vitrina si es que a uno le va bien en México para poder expandir operación o levantar financiamiento en Estados Unidos. Entonces, principalmente eso. Y en tercer lugar, que hay una oportunidad, una necesidad no cubierta en México. En la administración de condominios, ustedes, por ejemplo, son auspiciadores de Administradores Chile, o sea, Administradores Chile lo auspician. Y claro, acá en Chile la administración es súper formal, o sea, la gente tiene que certificarse y como que se llevan muchos procesos contables del condominio y funciona muy bien. En México es más informal. ¿Qué es lo que pasa? Son 32 estados federados, es como Estados Unidos, cada uno tiene sus leyes y la verdad es que hay áreas grises o simplemente no hay áreas como legales en temas de regulación de condominios en mucho, y hasta hace poco era muy informal. Entonces como que está la necesidad, está el tamaño de mercado y está la oportunidad de acceder a mejores inversionistas. Entonces por eso decidimos expandirnos a México. Oye, en términos generales, cuando una startup, porque yo todavía creo que ustedes tienen mentalidad startup, porque son una empresa ya grande, consolidada, ¿no es cierto? Decide salir al extranjero, y específicamente en México. Ya hablemos de México. Me imagino que hay un montón independientemente de la cultura, y etcétera, etcétera, del tamaño de mercado, también hay algún tipo de normativa, legislación, que es bien diferente, especialmente en el ámbito en que están ustedes. O sea, aquí existe una ley de copropiedad, ¿no es cierto? Existen ciertas normativas referentes a las comunidades, a los condominios, a las administraciones. ¿Cómo lograr hacer de alguna forma esa transformación a un software que es un software determinado con todo lo que es la legislación? También es algo muy complejo, ¿no? Efectivamente, porque como te mencionaba antes, son 32 estados y algunos no tienen una legislación muy clara.
Las grandes ciudades sí lo tienen, o sea, en Jalisco que está Guadalajara, o Nuevo León que está Monterrey, o Ciudad de México, que, bueno, esta Ciudad de México es un estado ya de por sí solo, tienen regulaciones. Está la ley de propiedad en condominio. Ley de propiedad en condominio se llama, ya. Exacto. Y por lo tanto, cada una tiene sus variantes. No es la misma en una ciudad que en la otra, en un estado que en el otro, pero al final no afecta tanto el funcionamiento del software, porque las leyes siempre van a ir más enfocadas a las responsabilidades del administrador. Y nosotros con nuestra plataforma lo que buscamos es ser una herramienta para este. Entonces, claro, cómo él aplique la ley y la cumpla, bueno, lo van a tener que ir viendo con el comité también, siempre tener actualizado el reglamento de copropiedad, que se hagan las asambleas, que el administrador cumpla las obligaciones, que las cuotas de mantenimiento, como ellos le llaman al gasto común, esté siempre dentro de los rangos permitidos, no puede ser más del 10% del valor de la propiedad, creo. Ah, mira, tienen regulado eso. Ya, sí, ya. Pero la verdad es que si fuera más del 10% del valor de la propiedad sería una locura. Claro. Pero claro, al final no afecta tanto el funcionamiento del software. Entonces, afortunadamente, nuestra propuesta de valor va más por lo que nosotros podemos solucionarle al administrador, por ejemplo, en otros aspectos. Por ejemplo, el tema de la morosidad. Dentro de la idiosincrasia mexicana, como que la gente es como a veces deja los pagos para última hora, por ejemplo. Ya. Entonces, suele haber mucha morosidad. ¿Más que en Chile? Sí. Sí. Y es un tema. La cobranza es como un factor súper importante, es un dolor que tienen las administraciones. O los comités también, porque los fondos de reserva no están sanos, los fondos de recaudación de cuotas de mantenimiento no están sanos. Y nosotros, a través de la plataforma, con los recordatorios, con la opción de que puedan pagar en línea, ahora estamos lanzando, de hecho lo lanzamos ayer, un nuevo canal de pago para que la gente pueda pagar en el OXXO. ¿Qué es lo que pasa? OXXO, para los que no saben, es de México originalmente. Obviamente. Y allá hay un OXXO, yo te diría que cada 3 cuadras hay uno. Como la farmacia acá en general. Sí, es lo mismo. Y allá dentro también de la idiosincrasia mexicana, la gente paga muchas cosas en el OXXO. Va a cargar el teléfono, paga la cuenta del agua, paga la cuenta de la luz. Y lo que nosotros lanzamos es que ahora se les emite un voucher a través de la plataforma, o pueden ir con la aplicación y pagan el gasto común en el OXXO. Entonces, eso obviamente también es tremenda ayuda para el administrador y ataca este dolor de la morosidad también a través de la reportería, como tener todo en orden para poder mostrarlo en la asamblea. Entonces, la verdad, tal vez con la legislación no nos metemos tanto, pero con la parte de atacar las necesidades directas de nuestra audiencia, estamos súper enfocados. Oye, Vicente, ustedes aquí en Chile fueron bastante pioneros en meterle tecnología y todo lo que son transacciones online al tema de algo que parecía tan tradicional y tan de ladrillo, ¿no es cierto?, como los gastos comunes y el administrador, ¿no es cierto?, la junta de vecinos, algo tan analógico, y ustedes fueron unos pioneros en esto, digamos. ¿Cómo fue eso en México? En México ya tenían una competencia, también no estaba tan digitalizado el tema de los gastos comunes. ¿Cómo se llamaba en México los gastos comunes? Cuota de mantenimiento. Las cuotas de mantenimiento. Tuvieron que llegar a lo mejor a una, independientemente de los temas del OXXO, que me decía, tuvieron que llegar a una sociedad quizás menos digitalizada por el hecho de que está también menos bancarizada que la chilena, o entraron a un medio ambiente que ya conocía herramientas digitales en esta industria. ¿Sabes qué? La verdad, teníamos una oportunidad, pero al mismo tiempo un desafío enorme, porque como bien dices, es una sociedad que no estaba tan digitalizada el 2019 cuando ingresamos, que no estaba tan bancarizada. El acceso al crédito en México siempre fue un dolor muy grande, y por eso, si es que, por ejemplo, empiezan a revisar las noticias, el auge de las fintech en México es enorme, porque al final todas estas startups han logrado cubrir necesidades de la gente que la banca tradicional no cubría porque no podían acceder a crédito. Entonces, a través de billeteras digitales o bancos digitales, Nubank, por ejemplo, tiene mucha presencia en México, han logrado ir cubriendo estas brechas. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Al comienzo era como que la gente pagara en línea la cuota de mantenimiento, el gasto común, era algo impensado.
Pero lo que nosotros vemos es que en general, después de la pandemia, como que la pandemia marcó un antes y un después. Yo creo como sociedad, que la gente partió comprando más en e-commerce, por ejemplo, partió haciendo más cosas con el celular, y la verdad, después de eso, como que todo se nos ha hecho más fácil. La adopción tecnológica, por lo menos lo que nosotros vemos, va en aumento. Desde las ganas de contratar un software para tu condominio a hacer pagos digitales. Oye, háblame un poquito más de esta llegada a México. ¿Cómo decidieron las diferentes ciudades, los diferentes sectores? ¿Cuál es un poco el foco y cómo fueron analizando el mercado para ir involucrándose geográficamente también en diferentes lugares de este país gigante? Claro, bueno, la verdad de las cosas, voy a ser muy sincero, al comienzo fue ensayo y error. Claro. De hecho, Anti, que es el fundador de la empresa, él inicialmente estuvo viviendo allá. Armamos un equipo 100% mexicano, y yo creo que eso también tiene que ser un factor de éxito, porque hemos visto otras empresas que traen fuerza laboral de su país, y cuando no tienes el conocimiento cultural es más difícil, por más capacitada que sea la gente. Entonces, claro, al comienzo tal vez estábamos un poco más desordenados. Siempre la operación la tuvimos centralizada en Ciudad de México, como que eso sí lo teníamos claro, que teníamos que partir ahí, a pesar de que tal vez pudiésemos tener más competencia. Y luego ya con el pasar de los años, claro, nos hemos ido consolidando de forma orgánica en ciertas zonas, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara. La segunda región donde vendimos más el año pasado y antepasado, de hecho, fue en Quintana Roo, que es donde está Cancún y Playa del Carmen. Hay mucho desarrollo inmobiliario, mucho condominio. Y entonces, claro, al comienzo como que las cosas se fueron dando de forma orgánica, pero hoy en día sí tenemos una planificación. Por ejemplo, vamos a seguir consolidando Ciudad de México, pero nuestro foco ahora está en otras grandes ciudades, como consolidar más Guadalajara. En Monterrey, por ejemplo, en el norte, nos ha costado más entrar por cómo se hace el negocio allá. Es un mercado un poco más cerrado, como que la gente de Monterrey tiende a hacer más negocios entre ellos. Yeah. Entonces, ahí hay un desafío. Y también seguir avanzando con todo lo que es la zona hotelera de Quintana Roo, que ahí hay mucho desarrollo inmobiliario, uno va y está pero lleno de grúas, se están construyendo condominios en todos lados, es una locura. Oye, y me imagino que en esas ciudades también hay sectores, barrios que les interesa más o menos, o en general apuntan a toda la ciudad. La verdad va a depender de cada ciudad, pero claro, hay, por ejemplo, Ciudad de México en general es una ciudad con edificios chiquitos. De hecho, no tienen elevadores, la mayoría son edificios de 5 pisos, 6 pisos. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Están más en la periferia, en los nuevos barrios que se están empezando a desarrollar más. Condominio. Exacto. Y la periferia de Ciudad de México, vaya que es periferia. O sea, sí, o sea, la mancha urbana es enorme. Gigante. Y también existe ya el concepto, no sé si existe acá en Chile, que es el fraccionamiento. El fraccionamiento es un condominio horizontal, o sea, de casas. Y en verdad en México existen ciudades. Hay fraccionamientos. Nosotros tenemos uno en Puebla que son 2.500 casas. 2.500. 2.500, 3.000 casas. O sea, son, en verdad, las desarrolladoras inmobiliarias muchas veces construyen pequeñas ciudades. Algunos, de hecho, dentro de su propuesta de valor, terminan construyendo. Hay un condominio de edificios muy exclusivo en Ciudad de México que son muchas torres, son más de 20.000 viviendas, y ellos ya adentro tienen colegios, universidades, hospital. Puede ser quizás muy similar a lo que sucedió en algún momento con todo el sector de Chicureo, ¿no? En Colina. Justamente. Sí, yo diría que como que ha ocurrido lo mismo. Y en la mayoría de las ciudades termina sucediendo lo mismo. Entonces, probablemente tal vez en el centro o en los barrios como más antiguos no vamos a tener tanta presencia, pero sí en los nuevos sectores emergentes donde hay más edificios o hay más de estos fraccionamientos y tenemos mayores oportunidades. Oye, hablaste un poco de lo que son los usuarios, ¿no es cierto?, el mercado en general. El tema de los administradores, ¿tiene un perfil similar al de Chile? ¿El tema de la administración funciona igual? ¿Y el perfil de los administradores, que son finalmente el nexo importante entre Comunidad Feliz y los residentes, digamos? En términos de tareas son lo mismo al final del día, o sea, administrar un condominio yo diría que es lo mismo acá que en México, que en cualquier otro país de Latinoamérica. O sea, hay que estar pendiente de los servicios básicos, de la recaudación, de la seguridad, del mantenimiento de la infraestructura.
Pero sí, yo diría que antes no estaba tan profesionalizado, cuando recién llegamos. No estaba tan profesionalizado como en Chile, pero hoy en día es muy cool lo que nosotros vemos en México, porque es como ver como Chile con un desfase. Entonces ya sabemos hacia dónde va, sabemos lo que va a pasar y vemos la transformación y estamos ahí como en la punta de la ola agarrando esa oportunidad. Los administradores efectivamente hoy en día se están profesionalizando más. Al igual que en Chile, hay empresas que pueden tener 20, 30 condominios y administran muchos, o hay empresas que administran 1 o 2 condominios, pero son de estos fraccionamientos, que son 2.000, 3.000 casas, entonces tienen un equipo humano enorme y la verdad, como que es un rubro que se está profesionalizando cada vez más y probablemente llegue a ser lo que es hoy en día la foto de Chile. Súper, estamos conversando con Vicente Mondaca, que es Country Manager de México, de Comunidad Feliz. Vicente, ¿cómo es para una startup, una empresa chilena, llegar a México, ya llevar varios años? Y de alguna forma, ¿qué consejo tú le darías a lo mejor a otros startups y otras empresas que están pensando expandir sus negocios a México acerca de lo que tienen que mirar y entender antes de entrar a ese mercado? Bueno, primero que todo tener claro que México es un mercado difícil. Es un mercado difícil principalmente porque uno cae en la trampa de pensar que, por ejemplo, a uno le ha ido bien en Chile y se va a expandir a México. Y yo diría que la primera reacción de una empresa es pensar que las estrategias, el modelo de negocios, el conocimiento técnico necesario, el modelo de marketing que se tenga, el go-to-market, va a ser igual en Chile que en México. Y la verdad no puede estar más lejos de la realidad de eso, porque yo siempre digo, en Chile, los chilenos con los mexicanos lo único que tenemos en común es que hablamos español. Claro. No lo digo como algo negativo, porque la sociedad mexicana es una sociedad que a mí me ha recibido con los brazos abiertos. Creo que tienen cosas muy lindas, pero la lógica, desde cómo se relaciona la gente, la estructura de valores, a cómo se hacen negocios, es distinta en Chile que en México. Entonces lo que yo recomendaría siempre es, bueno, primero que todo, tener un equipo local, impregnarse de la cultura, no caer como tal vez en como cerrarse tal vez en los círculos de solo tus trabajadores, como tratar en verdad de conocer gente, de entender cómo es la cultura mexicana, vivir las tradiciones, como en verdad todo parte por eso. Y también yo creo que es muy importante en México tener como, para que una empresa despegue sobre cualquier cosa antes de partir innovando, yo creo que es lograr la excelencia operacional allá, porque también la cultura laboral es distinta. Entonces, claro, lo que nosotros valoramos en un trabajo es distinto a lo que un mexicano valora en el trabajo, desde términos de rendimiento a muchas otras cosas. Entonces, lograr tener una fuerza laboral allá que trabaje al ritmo que uno quiere, o más que el ritmo, de la forma que uno quiere, yo diría que es lo prioritario. Y teniendo siempre ese contexto teniendo claro que lo que te funciona acá no necesariamente va a funcionar allá. Oye, ¿qué otras cosas se vienen para este 2025 para Comunidad Feliz? No solamente con respecto a lo que la expansión que esperan llegar en México, sino otras cosas. Ustedes están también en Estados Unidos hace unos meses, ¿no es cierto? Bien fuertes, estaban con un levantamiento de capital. ¿Qué otras cosas vienen para Comunidad Feliz este 2025? Este año es una montaña rusa para Comunidad Feliz, pero en el buen sentido. O sea, estamos en un momento muy entretenido como empresa. Primero que todo, como bien dices, estamos en pleno proceso de levantamiento de capital. Yo creo que eso se va a concretar más pronto que tarde y bueno, con eso vamos a poder meter el acelerador a muchas iniciativas. Por ejemplo, en México estamos apostando a duplicarnos en tamaño este año y creo que va a pasar. O sea, lo que hemos visto, por lo menos este primer trimestre que ya está llegando a su fin, vemos que las cosas van bien encaminadas. También desarrollar nuevos productos, como lo que te comentaba de OXXO. También tenemos un nuevo producto que también está en Chile y en México, que es la integración a hardware de control de acceso. O sea, estos lectores de QR para los portones eléctricos o los accesos peatonales, lectores de reconocimiento facial que están integrados a la plataforma. Entonces,
permiten automatizar la entrada y salida tanto de los residentes como de las visitas y agregar una capa extra de seguridad al condominio. Más soluciones de pagos digitales y también otra cosa muy interesante que esto ya partió a fines del año pasado, pero ahora es momento de consolidarla, es la expansión a Estados Unidos. Nosotros ya abrimos operaciones en Florida, en particular nos vamos a enfocar solo en un estado, dado que al final cada estado en Estados Unidos es un país pequeño, claro. Y Florida creo que tenemos un producto que es compatible con las necesidades del mercado allá. La competencia no es tan fuerte por lo que hemos analizado en comparación a otros estados donde hay jugadores similares a Comunidad Feliz que ya están muy consolidados y bueno, también el hecho de que el estado de Florida cuenta con una población latina que no es menor, creo que nos puede ayudar a entrar un poquito más fácil. Y hasta el momento ya estamos con algunos pilotos, hemos hecho eventos allá, tenemos fuerza laboral y creo que las cosas están marchando muy bien, así que esperemos estar contando novedades a fines de año. Estupendo, Vicente Mondaca, Country Manager de México de Comunidad Feliz. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Espero que les vaya súper bien. ¿Cuándo vuelves a México ya? Probablemente en abril. Sí, estoy yendo acá y para allá, digamos, está ya así. Exacto. Ya. Bueno, una última recomendación también, muy importante eso, que a mí también me tocó. Al comienzo uno tiene que irse a ir para allá y tienes que estar un tiempo, tienes que entender la cultura. Una cosa es abrir mercado, la otra cosa es operarlo. Yo creo que uno no es factible, dependiendo del negocio, estar viajando constantemente y no necesariamente permanentemente allá, pero al comienzo de etapas iniciales uno tiene que estar ahí con las botas en terreno sí o sí. Perfecto, gracias Vicente, un abrazo y que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar hablando sobre un mercado que yo sé que a mucha gente le gusta, ¿no es cierto? A la mayoría, y con una noticia en específico de un actor de ese mercado. Lo voy a dejar ahí, no voy a hacer ningún spoiler, así que lo espero a la vuelta de la tanda comercial en un par de minutitos más.